muy importantes, pero acá nos encontramos con varias de las acciones. Una es la del sacerdote y su condición de ser sacerdote. O sea, la relación de santidad para el sacerdocio era una relación de lo que hemos hablado, como es en los cielos, es en la tierra, y como es en la tierra, es en los cielos. Y hay algo muy particular aquí, y era lo que hablaba el pastor hace una semana sobre la muerte, ¿cierto? O sea, ¿qué tipo de energía transporta? ¿Por qué la prohibición de que los sacerdotes no tocaran un muerto? ¿Cierto? Y el sacerdote, el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, no podía tocar ni siquiera a un pariente cercano, mientras que a los otros les era permitido, si era un papá, si era su mamá, si era ellos. O sea, ¿qué relación con esa energía se produce cuando yo me acerco a ello? Y ahí me acordaba de lo que hablamos hace muchos años aquí, de lo que sucede en las funerarias. O sea, de qué vínculo yo puedo establecer en un lugar donde voy sin tener conciencia del espacio donde yo ingreso. Ese es un elemento que me pareció interesante porque normalmente aquí hay dos relaciones fuertes, la sangre y la muerte. O sea, son dos cosas que el Padre deja establecido y lo deja. Y para el sacerdote, otro elemento que me parece muy impactante, y lo hablábamos con Mari, es la relación que él establece en la tierra con su pareja. O sea, no podía ser cualquier mujer. A diferencia del modelo, digamos, de la Iglesia Católica, que el celibato lo impusieron como un elemento fundante para los sacerdotes, en el pueblo de Israel o en el pueblo del Eterno, el sacerdote debía tener esposa. Pero la categoría de la esposa también era condicionada y tiene unas condiciones muy particulares. De hecho, hay muy pocos casos en la Torá, solamente en el caso de profetas como Amós, que el padre les dice que se casen con una ramera, pero pues él no ejercía un liderazgo como sacerdote dentro del Mishkan. Oseas. Entonces, también le pasa esto. Entonces, hay varios elementos aquí que nos parece que son también de mirar la condición de quien es elegido para ese tipo de acciones y el corazón de quienes debían ser elegidos para ello. En ese contexto, el Padre hace una relación ya no de las personas que se acercan para restaurar su alma en el Mishkan, como nos lo había venido hablando él en este tiempo, sino que pone su lente sobre el sacerdote, o sea, sobre quien ministra y quienes ministran dentro del lugar santísimo. Y da unas instrucciones pero muy claras para ellos. Luego, pues el Padre nos habla, o sea, da una instrucción al pueblo de sus fiestas, o sea, creo que a ninguno nos queda ninguna duda cuando Él la da y las da con tiempos y las da con particularidades y explica por qué cada una de las fiestas y establece ese vínculo. O sea, ahí prácticamente que en este pasaje, esta paracha en Levítico, es clarísimo para todos por qué celebrar las fiestas del Eterno, cuáles son, cuánto es su tiempo y en qué términos las debemos celebrar. Y luego hay algo que hablábamos con Mari también que tiene que ver con la santificación de las ofrendas. Y nos acordábamos cuando hace muchos años el Padre nos decía que cuando yo tuviera algo para traer al altar y tuviera enemistad con un hermano, o tuviera en el corazón molestia o dolor, no lo trajera. Y hay algo que nos pareció muy particular y es, el Padre hace mucho énfasis en el testículo. El animal no podía tener ni testículo herido, ni testículo magullado, ni testículo que tuviera algún problema, ni sarna. O sea, que la condición de la ofrenda tiene que ser una condición limpia. Pero bueno, en esa época era el animal. En este momento, por ejemplo, ¿cómo nos acercamos nosotros al dar? Y en este tiempo de la cuenta del Omer, por ejemplo, cuando trabajamos Gesed, para mí fue muy impactante el hecho de no estar presente cuando doy. A mí eso me impactó muchísimo. ¿Por qué? Porque normalmente uno trae al altar cualquier ofrenda. Entonces, por ejemplo, decimos, mire, para Shavuot vamos a traer una ofrenda como casa. Entonces todos decimos, sí, amén, hay que traer algo. Y traemos algo y lo ponemos en el altar. Pero mi presencia en esa ofrenda no está. Yo puedo estar como el leproso, como el sarnoso, que simplemente tengo una condición, pero digo, nadie me va a ver o nadie me va a observar.
Además, ¿quién va a fijarse en que esa ofrenda tenga alguna connotación? Para el Padre sí es muy importante la manera en que yo doy o en que recibo, porque es la misma relación. Y finalmente la paracha trae algo que es muy interesante y es la blasfemia, ¿no? Cómo esto tiene una connotación y la tribu que lo hacía, o sea, este muchacho que hace esto es de la tribu de Dan, y a Dan se le entrega el juicio como una herramienta, dice que Dan juzgará a los pueblos y juzgará a Israel. Entonces, digamos que este es como el marco de esta paracha, para volver a hacer énfasis en lo que somos nosotros en relación con nosotros mismos y con lo que construimos con el Padre desde dentro de cada uno de nosotros. Y bueno, vamos a poner ese marco como para poderlo charlar y conversar en este día e ir conversando de cada elemento de los que aparecen allí. Entonces vamos a darle paso a los que quieran hoy participar. De micrófono abierto, está Emma, está Joana, está María Elizabeth, está Pepito y estamos aquí quienes participamos en este día. Buenos días Juan, Meli, Amparito, Juanito, Marlencita, Juve, Mari, Pablo, Elena, está también Juan José y estoy yo y Pablito. Pablo Arturo, ya lo había nombrado, pero volvemos a nombrar. Listo. A nuestro asistente técnico de audio y de transmisión. Listo. Entonces, abrimos el micrófono para que podamos conversar alrededor de esta paracha. Entonces, bueno, adelante, pastor, su merced. Bueno, yo más allá de un comentario, quisiera, si se me permite, leer un poquito lo que manifiesta el Zohar, respecto de esta paracha en los primeros capítulos. En una primera parte de la paracha se refiere a la parte del Cohen. Dice el Zohar a este respecto que el arquetipo de Cohen como dimensión espiritual interna, el Cohen representa una dimensión interna del ser que actúa como canal consciente de conexión con lo divino. No se trata solamente de una figura externa, sino de un arquetipo activo dentro de la estructura espiritual. Esta dimensión se relaciona con un nivel más elevado de identidad, aquella que trasciende la preocupación por la supervivencia o la validación social. En la dinámica interna conviven distintos niveles de conciencia, desde Malhut hasta la estabilidad material. Desde Malhut, que busca la estabilidad material, hasta Tiferet, que armoniza las emociones, y niveles aún más altos que se alinean en la voluntad superior. El Cohen se sitúa como un punto de servicio, y es lo que refiere el Zohar, la parte del que se recuerda constantemente su dimensión espiritual. Este arquetipo está vinculado con la capacidad de activar una conciencia superior que permite la manifestación de fuerzas elevadas en la vida cotidiana. Se asocia con la función de Metatron como expresión de orden, dirección y alineación espiritual dentro del individuo. Mantener activo este nivel implica sostener una conexión permanente con propósito, incluso en medio de la rutina, las emociones y las demandas del mundo material. Esto me pareció muy interesante. El trabajo interno que tenemos que hacer consiste en no descuidar esta dimensión, en darle espacio y en sostener su presencia como eje rector de la vida. Mire a lo que se refería mi apóstol en cuanto a la prohibición. La prohibición de impurificarse con la muerte tiene un sentido literal en la práctica sacerdotal y un significado profundo en la vida interior. A nivel externo, el Cohen evita el contacto con la muerte física, salvo en el caso de familiares cercanos, donde el duelo forma parte del proceso necesario de integración. A nivel interno,
Esta instrucción apunta a la relación con toda la forma de energía que reduce la vitalidad, que apaga el impulso de vida y que arrastra la conciencia hacia estados de oscuridad, desesperanza o desconexión. La impureza de muerte se define como una desconexión del flujo vital. Cada pensamiento, emoción o entorno que disminuye la energía de vida acerca al estado de tumá, que es impureza. Esta impureza no surge de la muerte en sí, sino de las reacciones humanas que la rodean. ¿Como cuáles? Como el dolor desbordado, la sensación de injusticia, que casi siempre lo expresamos, qué injusto que se haya ido, qué injusto que me lo haya quitado Dios, la culpa o el apego extremo. Eso es lo que más contamina que la misma muerte, es decir, la muerte como tal no contamina, lo que contamina son esas expresiones, ¿cierto?, de apego a lo material, que es lo que se refería a mi apóstol, que es lo que más encuentra uno en las funerarias. El trabajo espiritual consiste en identificar estas influencias y mantener una distancia consciente, preservando el vínculo con la vida, incluso incluso en contextos complejos. Y eso en cuanto a la muerte y en cuanto corresponde al Cohen. Es que ese tema es un tema muy importante para todos en la casa, porque ¿qué sucede en los escenarios de una funeraria o de un cementerio, digamos, para nosotros en Occidente? Normalmente hay dolor, ¿cierto? Hay crisis emocional de las personas y no hay aceptación de esa situación. Generalmente uno lo que lleva es un vínculo emocional con quien se relaciona en el lugar. ¿Qué significa eso? Que uno al lugar no va con una conciencia clara de lo que está sucediendo, sino yo voy porque hay que visitar a mi primo, hay que visitar a mi amigo, hay que visitar al que está allí sufriendo, es un rol social, yo tengo que hacerlo, y entonces yo voy sin una conciencia de lo que voy a concebir, a recibir en ese lugar. Pero la funeraria es el lugar del chisme, ¿o no? Sí, pero mire que el Zohar hace una distinción, por eso mi apóstol decía en algún momento, decía al Cohen tiene ciertas reglas, pero aquí no miremos tanto al Cohen, sino miremos al familiar más cercano, porque en la funeraria hay como dos contextos, uno que son los familiares más cercanos, que están en el duelo material, en el duelo del despego de esto, que es donde está toda la queja, toda la injusticia de lo que se ha hecho, y es una oportunidad de reclamo a Dios, cuando yo no entiendo lo que significa la muerte, ¿cierto? Cuando yo no tengo claridad en lo que es la muerte, entonces hago todos esos reclamos, todos esos apegos, la gente se bota al ataúd, sí, eso es apego a lo material. Pero dice aquí, la muerte debe ser vista como un evento natural dentro del proceso de existencia del alma. La percepción elevada permite entenderla como un retorno a la dimensión espiritual. Este es el deber ser, pues eso es esta es la conciencia que estamos tratando de poder concebir nosotros, ese estado de conciencia de mirar, de poder distinguir entre una realidad y la otra, porque el otro contexto de personas es al que se refería chica Mari y mi apóstol, que cuando no son personajes cercanos, pues uno va en otro contexto, ¿no? Pues de acompañar, de mirar, ¿cierto? Como un acto social, pero políticamente correcto, pero realmente no está tanto el vínculo, que es lo que contamina, digamos, lo que la Torá hace referencia a la contaminación, a la impureza, es ese vínculo que está en los familiares más cercanos, que es de los que... Pero es que yo lo digo porque cuando mi madre muere, ¿cierto? Cuando muere mi hermano, fueron dos eventos completamente diferentes para mí. Cuando muere mi hermano, muere una persona muy cercana a mí, pero como que todo lo que rodeó ese escenario de la muerte de él, yo lo veía como un tema distante de mí. O sea, no me vinculaba a eso que estaba pasando en ese escenario. Cuando muere mi madre,
yo hablo con el Eterno y tomo una relación diferente con lo que estaba sucediendo, que era la muerte, como una continuidad de la vida. Y pudimos hacerle un homenaje a ella desde el contexto de lo que se quería expresar, tomando distancia del dolor de la muerte o de la partida de la persona, y simplemente agradeciendo por todo lo que ella había construido, había hecho, y por la continuidad de lo que era para ella ese escenario en ese momento. Entonces yo pensaba, ahora que tú estabas hablando de esto y cuando hablábamos de la muerte, que en la medida en que nosotros vamos trabajando estos niveles de conciencia, ¿cierto? Pues va a haber una situación menos conflictiva para uno, porque de todas maneras, digamos que la partida de un ser querido siempre genera algún tipo de conflicto interior, pero ese conflicto uno lo resuelve en la medida en que es capaz de entender que esa persona asumió ese momento, conocía de ese momento, aceptó ese momento dentro del contrato del alma que firmó con el Padre y tenía conciencia de que era su tiempo de partir. ¿Cierto? Entonces, por más que yo veía a mi madre sufriendo con su cáncer, yo decía, pues es lo que a ella le tocó vivir, es el momento que a ella le tocó asumir y solo ella lo puede resolver dentro de su connotación, y que eso le permitiera a uno entender que no era ni un castigo, ni era una prueba de Dios como se veía antes, o que era algo por las cosas que uno hizo o dejó de hacer, sino que desde ahora nosotros, por ejemplo, en este trabajo de la cuenta del Omer, uno puede empezar a realizar un ejercicio consciente profundo para que el día que tenga que asumir un duelo de este orden, uno puede estar preparado con el Eterno para avanzar con él. Porque no es sencillo, no es un escenario simple, y mira cómo el Padre lo lee, por ejemplo, para el sumo sacerdote, para el Cohen Gadol, es que roba la vitalidad de la persona. Entonces, después de que pasa un evento de eso, si uno no ha estado en una situación consciente, entra la depresión, la tristeza, el dolor, la persona siente que no tiene deseos de hacer nada. ¿Por qué? Porque yo uní en ese momento mi nivel de energía vital con esas emociones y mi mundo emocional se ve afectado. Y el sumo sacerdote o el sacerdote que ministraba en el templo, pues tenía esa relación con el Eterno y era vital para la relación con el pueblo de Israel. Entonces uno muchas veces piensa, y lo hablábamos con Mari, que pues uno sí, uno es líder, sí, uno ayuda, uno sirve, pero nunca le da la trascendencia de este orden en lo que uno realiza en su cotidianidad con el Padre. Entonces a uno lo pone de sacerdocio, o sea, a uno lo pone esto a analizar, sobre todo a los que somos varones en casa, ¿cierto? De cómo, por ejemplo, este ejercicio de ser sacerdote, ¿cierto? Para casa, para la comunidad, es una cosa que implica unas construcciones desde la emoción, desde el mundo de lo que uno habla, o sea, es un tema completamente distinto. O sea, por primera vez yo logro hacer esa conciencia en Dago de qué representa eso realmente y cómo lo que yo hago cotidianamente, que muchas veces lo hemos hablado en casa, que todo lo que hacemos impacta mi hogar, impacta mi vida, impacta la comunidad. Pero yo nunca lo había traído a este nivel de mi conciencia real. No, yo en la práctica no. Entonces, esta semana yo le decía a Mari, le decía, en lo que hablo, en lo que uno hace. Y por ejemplo, ayer en la cuenta del Omer, cuando estábamos haciendo, anteayer, bueno, Yesod de Tiferet, ¿cierto? Que decía, usted es claro, o Malhut, bueno, Malhut creo que era, tenga claridad cómo ve al otro, cómo habla del otro, qué piensa del otro, porque normalmente eso para nosotros es invisible y uno va emitiendo cualquier tipo de comentario o de juicio, así como cuando uno va a estos lugares, uno iba porque decía, no, pero es el amigo, no, pero es, y realmente hay que tener mucha claridad y conciencia de a qué va uno a un lugar de estos o cuál es el papel que uno va a hacer allí, más allá de que lo vean, que eso siempre a nosotros nos llamaba la atención. Yo tengo una pregunta, Juve, su merced, en lo que he escuchado, leído, ¿es factible que el padre dé una fecha exacta de la partida de alguien?
No, yo, mire, se lo pregunto por algo que me pasó. Entonces estoy un poco, no asustada, no, ni más faltaba porque eso no me asustó. Pero Yo en todo lo que he escuchado de ese tema, no es que uno, digamos, el padre le da a uno una fecha. Lo que sí he escuchado de varios rabinos que confirman esto, es que uno sabe, o sea, la persona que desencarna 30 días antes sabe, el alma sabe que va a desencarnar. No importa el cómo, o sea, el alma no sabe el cómo lo va a desencarnar, pero sabe. sí, ya se avisa, hay un aviso. El alma sí sabe, dicen, pero externamente no, salvo que pues no sé si el Señor manifieste, pero a ese respecto no. Pues yo creo que son de las cosas que no. Pero es que yo tuve un sueño hace 2 días. Yo no me asusté, el sueño tranquilo, yo me desperté tranquila, lo recordé, anoté y dije, bueno, pero esto no, o sea, bueno, no, si estoy loca, ¿no? Me estoy volviendo loca. Pero no, el Padre me da una fecha, el día, el mes y el año. Y en el sueño recuerdo que es la partida de alguien, ¿sí? Ese alguien me lo mostró, pero yo no me asusté. Yo en el sueño dije, listo, Señor, perfecto, o sea, sí, es tú lo sabrás, pero yo decía, ¿será que tiene otro significado? Pero fue muy claro. Lo único que yo hice fue buscar en el calendario qué día de la semana iba a ser. Lo busqué en el calendario, pero no me asusté por la persona, ni me desesperé, ni dije, pero ¿cómo es posible? Pero fue tan claro, entonces yo dije, ¿o será que eso significa otra cosa? No necesariamente la partida, puede ser, bueno, pero fue supremamente claro hace 2 noches. Sí. Yo creo, lo que pasa es que yo creo que, digamos que en cuanto al alma, 30 días antes lo sabe, que el alma lo sabe. Bueno, eso es lo que dicen todos los comentaristas del Zohar. Pero también yo creo en los dones, como la mediunidad, ¿cierto? La profecía y todos estos dones que advierten, ¿sí? Son dones que advierten. ¿Para qué advierten? Tiene también su propósito. Por ejemplo, si tú has recibido una revelación, has recibido una palabra profética, debe tener algún propósito. Entonces ya te corresponde a ti preguntar al Padre, claro, cuál es el propósito de esa revelación. Sí. Porque puede ser, digo yo, me acordé, cuando tú estabas hablando, me acordé del rey que le dieron la fecha y él le pidió al Padre que se la prolongara, en fin. Dice uno puede tener algún sentido. Que yo puedo interceder para que el Padre prolongue la vida de esa persona. El profeta fue y le dijo al rey, sí, que morirás en tal tiempo. Entonces el rey pidió para poder organizar cosas de su vida, para poder hacer. Pero el sueño fue bonito, sí, o sea, no que uno se asuste y me levanté terrible, ¿cómo va? No, fue muy tranquilo y yo dije, listo, Señor, gracias. O sea, chévere. Sí, quería preguntarle al Padre si esta persona tuviera algo que hacer, si esta persona tuviera algo que resolver antes, porque si es un sueño que corresponde pero a eso, faltan 5 años. Pero es una preparación. Una preparación. Bueno, no, gracias. Pero yo también entiendo lo que tú estás diciendo también como un nivel de conciencia. Cuando tú dices, pero no me asusto, pero yo digo, no me impactó, eso no me impactó para nada. Es el nivel de entendimiento, de conciencia que debemos tener respecto de. Yo me acuerdo que yo le di gracias al Padre, sí, Señor, gracias. O sea, pero fue bonito, o sea, como porque en otro momento uno se asusta. No, yo me tranquilicé y dije, voy a anotarlo, pero me pareció en medio de todo, no sé, tranquilo. Melissa, ¿ibas a decir algo? Ahí está el micrófono, Mary. Hay varias, sí, ya. Sigue, ¿sí? Es que ya, mi amor, hay varios momentos en la Torá que hablan de este tema que Mari dice. A mí el que más me ha impactado es cuando Saúl va y consulta a la bruja de Endor y llama a Samuel. ¿Sí? Y Samuel viene y le dice, ¿por qué me despiertas del sueño si mañana a esta hora tú estarás conmigo? Conclusión, y se va.
O sea, no se pone a darle detalles ni a decirle nada, simplemente le dice, esto va a terminar así y ya. O sea, nos vamos a reunir en esta dimensión, sino en la otra. Sí, Meli, por favor. Yo solo quería decir, pues bueno, Mari recibió esa revelación, ¿no? Pero ahí sí digo yo, a Mari le toca hacer un trabajo de verdad saber qué es lo que quiere el padre, porque qué tal que ella diga, no, tengo que decirle a esa persona la fecha, no. Pues si uno dice, tal vez la persona no lo va a tomar muy bien, y eso porque pues digamos que tengo un caso muy cercano de que el Señor le reveló a una persona que alguien iba a morir, ¿sí? Y esa persona, digo yo, se martirizó toda su vida porque sabía que alguien muy cercano a ella iba a morir y entonces ocasionó, digamos, otras cosas. Entonces, ¿hasta qué punto es sabio, sí, hacer con esa información? Pues algo. No era solo eso, Mari, porque de todas maneras es una responsabilidad. No, digo yo me acuerdo que en el sueño yo me aseguré que no era mi fecha, o sea, yo sabía que no era mi, pero no, jamás ha pasado por mi mente irle a decir a esta persona, pero yo le agradecí al Padre, dije, bueno, Señor, es tu decisión, me parecía que estaba bien, o sea, no, ¿cómo les hago? O sea, que la fecha que el Señor determinó está perfecta para esta persona, pero me pareció bonito, ¿sí? De pronto, en otra época, quién sabe yo qué haga. Pero la cábala seguramente no, la cábala sí nos prepara para asumir la partida. Sí, yo le pedí al Señor que día en una meditación que hice y le dije, Señor, le pedí 2 deseos antes de partir. Permíteme que unos instantes antes de partir yo pueda hacer esto, 2 cositas claves, pero no estoy diciendo que me quiera morir mañana, no. Pero uno sí debería trabajar eso, porque nosotros todo el día, bueno, hacemos nuestras cosas y nunca pensamos en lo más seguro y como que lo más especial que nos va a pasar, ¿no? Que es pasar a esa otra dimensión, o sea, una mejor vida, ¿no? Suponemos. La idea con lo que hemos trabajado frente a la muerte es que en este plano material donde estamos hoy, en Malhut, y eso yo también lo he venido reflexionando y le decía a Mari, yo pueda hacer mi vida de tal manera que pueda disfrutarla con lo que soy, con lo que me comprometí con el Eterno, pero también con quienes tengo cercanos en mi ser. ¿Por qué? Porque ya con lo que hemos trabajado del alma y de la rotación de almas, yo no sé si posteriormente a esta mi alma encarne en otro espacio, en otra persona, en otro lugar, para cumplir otro propósito. Y entonces yo antes pensaba siempre era que aquí trabajaba muy fuerte porque lo que iba a hacer después era muy grande y me iba a encontrar con otras personas, iba a disfrutar de muchas cosas, ¿cierto? Ese era un pensamiento que yo he venido deconstruyendo a partir del trabajo que hemos venido haciendo. Y lo he convertido en un pensamiento de hacerlo real en este plano donde estoy hoy. Aquí, en este contexto, con las personas que tengo, con la comunidad donde yo me comprometí para ser apóstol, con Gesed que está en mí, con Nexa que está en mí, y disfrutarlo al máximo, poder disfrutar con Mari al máximo, ¿cierto? Porque es la pareja que elegí, la pareja que está conmigo, porque es la mujer para mí, porque es con quien yo comparto mi intimidad, con la que me gusta estar, ¿cierto? Pero eso antes no estaba en mi cabeza. En mi cabeza antes era, yo tengo que orar, yo tengo que ayunar, yo tengo que ser un ser espiritual muy alto, porque yo tengo que salvarme y cuando yo parta, pues yo voy a tener una relación allá que me va a dar ciertas condiciones a mi ser. Sí, pero digamos que yo tenía eso en mi cabeza que era, ¿qué hago aquí para resolver allá? ¿Cierto? Y no qué hago aquí para ser feliz y vivir aquí, en la plenitud de lo que el Padre me dio. Eso me ha costado, porque implica que uno tiene que reordenar muchas de las estructuras mentales que uno ha trabajado y sobre todo el pensar con el actuar. Porque o si no, uno termina convirtiendo los escenarios donde estén cosas supremamente subjetivas y pues es como vivir toda la vida haciendo algo que no le contextualice un sentido.
Una de las cosas que hemos hablado que generalmente ocurre después del desencarne, lo del Kapha Kela, generalmente lo que más se comenta es el factor sorpresa. Sí, porque la persona que desencarna, por ejemplo, después de un accidente o de algo así, la sorpresa es lo que le permite aferrarse y tarda un poco más de tiempo en ubicarse, en aceptar esa realidad, esa nueva realidad. Pero entonces dice uno, si el Señor avisa 30 días antes a esa alma que va a desencarnar, independientemente de la forma como va a desencarnar, el alma sabía. Lo que pasa es que nosotros estamos tan apegados a lo material que pasamos por alto esa advertencia o esa información que el Padre pudo habernos dado con tiempo. Lo que pasa es que vivimos en automático, sin estar escuchando ni nada, sino sobreviviendo y corriendo y haciendo muchas cosas y no prestándole atención, porque el Padre jamás tomará por sorpresa a nadie. Él siempre lo advierte. Como le dijo Abraham. Primero, en su palabra ya está advertido todo, y segundo, en el diario vivir, Él siempre va advirtiendo. Si uno no escucha su voz, como dice, Él lo advierte por circunstancias, Él lo advierte por personas, Él lo advierte que uno no quiera ver, es otra cosa, pero advertidos siempre estamos. Lo que pasa es que, ¿verdad?, y uno cada día más se da cuenta, sobre todo a esta edad, que uno vive mucho en automático, pero mucho en automático. Entonces ya nos toca estar más presentes en la vida. Mira lo que dice aquí, que me parece muy interesante relacionado con lo que estamos hablando. La dificultad surge de la interpretación emocional y mental que se genera alrededor de este evento, hablando de la muerte, lo que produce una carga de energía de muerte que puede afectar profundamente la conciencia. La relación correcta con la muerte implica desarrollar la capacidad de distinguir entre el hecho espiritual y la reacción emocional. Mire que esto está espectacular. Frente a la pérdida de un familiar cercano, el duelo es necesario y forma parte del proceso de integración. O sea, no es que no me dolió, no es que, ¿cierto? En otros casos, se requiere una lectura que eleve la percepción, que permita reconocer que el ciclo de vida y muerte responde a una dinámica mayor. Esta comprensión reduce la influencia de pensamientos destructivos y sostiene una conexión más estable con la vida. Toda experiencia que genera una impresión negativa deja un rastro en la conciencia. Recuerda que habíamos hablado que ese rastro en hebreo es un reshimo, un impacto, una impresión, una huella. Esta huella puede originarse en eventos relacionados con la muerte o cualquier situación que active una energía similar. La tarea entonces consiste en limpiar esta impresión antes de que se integre como una parte de la identidad. Esta purificación permite mantener una percepción clara y evitar que la conciencia quede atrapada en estados de negatividad. ¿Sí? Esto está espectacular. Este es lo que trae el Zohar de esta semana con respecto a la porción. Y fíjese que el padre se detiene a hablar un capítulo sobre eso en la Parashá. O sea, en hablarle al sacerdote y a decirle, miren esta circunstancia, mire esta situación y mire con quién se va a relacionar como esposa. Eso fue otra cosa que nos impactó muchísimo, porque es que ahí, por ejemplo, al sacerdote le es prohibido casarse con, y caracteriza, pues da unas particularidades de la esposa, pero también habla de su hija, ¿cierto? O sea, que volvemos al principio que el Padre siempre nos ha hablado en la casa, que es fundante. Está la persona, pero luego está el hogar, o sea, está la esposa y está sus hijos, que es como la estructura primaria que se establece desde donde se construye todo. Y es otro tema fundamental. O sea, me pareció muy bello, y decíamos con Mari, que aquí no se refiere solamente al sacerdote como varón, sino que también vincula a su esposa como pareja y vincula a sus hijos como núcleo primario
de lo que era la estructura de Israel. O sea, no está diciendo es solo el sacerdote, sino que también habla de la esposa y habla de sus hijos. Entonces, miren la importancia que para nosotros como casa tiene ese principio de creación, que es la pareja, que es el hogar y que es las relaciones que se establecen en él. O sea, eso me parece precioso, porque al sacerdote le podía dar unas relaciones como las veíamos hace un tiempo en la casa, ¿cierto? De espiritualidad en relación con Dios, no importa cómo esté su hogar, no importa cómo esté su esposa, no importa cómo estén sus hijos. No, hay unas construcciones que se dan y se vinculan a través de eso que es el matrimonio, a través de eso que es la pareja, y da una instrucción precisa. El sacerdote debía ser un hombre casado, ¿cierto? Entonces uno dice, pues ahí, o sea, más claro de lo que está escrito en la Torá, pues no se puede ver. O sea, la lectura de otro orden es una lectura básicamente relacional humana. Exacto. Principio de la pareja, el matrimonio y el hogar en relación con los hijos. O sea, así fuese sacerdote y fuera el Cohen Gadol, o sea, el sumo sacerdote, pero, exacto, pero aplica eso, que me parece espectacularmente bello. Hola. Este sí ya. Mire esta parte que se refiere a la energía de muerte. Dice, la energía de muerte no se limita al fallecimiento físico. Se manifiesta en cada cierre, en cada transición, en cada ruptura de una forma de vida. Cuando se termina una relación, eso se refiere a todo, porque a veces uno piensa que son solamente en cuanto a la vida, pero cuando uno hace otros cierres de relaciones, de muchas cosas, dice, cuando se termina una relación, cuando se cierra un negocio, cuando se deja un lugar o una etapa, se activa una sensación interna que puede acercar a la persona a la desconexión del flujo vital. Esta experiencia depende de la interpretación que se le da al proceso. Una visión centrada en la pérdida, en la frustración o en la sensación de vacío genera una caída hacia estados de contracción. El trabajo espiritual consiste en reconocer estos momentos como movimientos dentro del flujo de la vida. Cada final contiene una transformación, una reorganización de la energía que permite nuevas manifestaciones. Mantener el arquetipo de Cohen activo en estos momentos implica sostener la conexión con la vitalidad, reinterpretar la experiencia y evitar la identificación con la sensación de pérdida. La conciencia se entrena para no quedar atrapada en la dimensión de cierre, sino para percibir la continuidad del proceso. Está espectacular. Y luego viene también aquí respecto del Cohen Gadol que se refiere, Daguito, dentro de la estructura interna del ser existe un nivel más elevado que es la del Cohen, llamado Cohen Agadol, que es el sumo sacerdote. Este nivel representa la conciencia que permanece estable incluso frente a las situaciones más intensas. Es una dimensión que no se fragmenta ante el dolor, que sostiene una visión espiritual incluso en medio del duelo más profundo, refiriéndose también a lo que le pasó a Aarón. Este aspecto no anula la experiencia humana ni el proceso emocional. Permite que exista una parte interna que observa, comprende y sostiene la conexión con lo esencial. Incluso frente a la pérdida de un ser cercano, hay un punto de conciencia que reconoce el proceso del alma y mantiene una percepción elevada. Esta presencia interna actúa como un ancla, evitando que la totalidad del ser quede absorbida por la ruptura emocional. El desarrollo de esta dimensión implica cultivar una mirada constante hacia lo trascendente. El Cohen Gadol, dentro de la persona, recuerda que la vida física es una etapa dentro de un proceso más amplio. Esta conciencia introduce equilibrio, evita la caída en estados de desesperación y permite atravesar las experiencias con mayor claridad y profundidad.
en cuanto al Cohen Gadol. Dice, el Cohen encarna una relación particular con la abundancia. Recibe, disfruta, participa de una vida material, pero no establece un vínculo de posesión. Su sustento proviene de lo que percibe sin necesidad de acumular o apropiarse. Por eso es que los sacerdotes no tenían propiedades. Y esto es espectacular. Esta dinámica refleja una comprensión profunda de la realidad, donde todo lo que se experimenta en tránsito y forma parte de un flujo constante. El desapego interior permite disfrutar de la vida sin temor a la pérdida. Ajá. Claro, al no tener nada, pues ¿de qué me desapego? No tengo proceso pues de desapego. Si no hay apego de posesión. Hago el proceso de desapego pues de maravilla, vida. Claro. Y espectacular. Pero fíjate que los sacerdotes en el contexto de Israel eran los millonarios. Todo el dinero, o sea, más bien, toda la ofrenda que llegaba pasaba por las manos del sacerdote. O sea, ellos fueron, dentro de la estructura del diezmo, ellos fueron los primeros millonarios sobre la tierra, el sumo sacerdote. Solo que en ese manejo del chefa, en ese manejo del flujo, ellos no tenían eso para ellos, sino que como llegaba lo podían entregar. Entonces yo decía, ahora escuchando esto y leyendo sobre el trabajo que hemos venido haciendo con el chefa, que lo ideal de uno es eso, pero ¿dónde nos quedamos nosotros? En asegurar algo. Y siempre uno dice, ¿qué aseguró para la vejez? Y yo estoy trabajando muy fuerte en mi interior lo que siempre me dijeron cuando yo empecé a trabajar y era, si usted no tiene una pensión, ¿qué va a hacer de usted en la vejez? ¿Cómo va a vivir? ¿Quién lo va a mantener? ¿Qué personas lo van a ayudar? No haga para usted y espere que los demás, nadie le va a dar nada. Y eso queda resonando en uno. En el inconsciente están muchas de esas frases, muchos de esos pensamientos, y uno siempre cree que la seguridad que yo tengo la voy a encontrar ahí. Y yo siempre he creído, y hay un ejemplo de eso que fue el tsunami que pasó en Japón. Los japoneses son las personas sobre la tierra que tienen un mayor nivel de seguridad en asumir seguros para todo, para sus vehículos, casas, seguros de vida. Y cuando llegó ese momento, las aseguradoras dijeron, pues es la pérdida tan alta que no podemos responder a nadie. Perdió todo. Y la gente dijo, pero ¿cómo si yo he pagado un seguro durante? Perdió todo. No podemos, perdió todo. Claro, entonces perdió todo. Entonces, fíjense cómo uno establece esos vínculos tan profundos. Y de hecho le dicen a uno, ¿cómo? Y uno siempre dice, mi casa, mi carro, mi finca, mis bienes. Pocas veces uno puede expresar lo que poseo, pues parte de lo que tengo es algo que estoy administrando, porque si un día el que le da eso a uno le dijera entregue esa administración o entregue ese bien, pues para uno no es fácil porque el primer pensamiento que aparece como en la muerte es yo lo he trabajado. Así como en la muerte dice no es justo uno, dice ¿por qué si yo lo he trabajado? Si es mi trabajo, ¿cierto? Si son mis bienes. Y creo que uno de los elementos, por ejemplo en el mundo de Israel, ellos la palabra no la utilizan como diezmo específicamente, pero ellos dicen el 10% de todo lo que usted obtiene no es suyo, es del Eterno, ¿cierto? Pero no lo dicen en el sentido y dicen, y ese chefa es la primera herramienta para que lo demás funcione en términos de abundancia. Antes nosotros lo hacíamos porque nos parecía que era importante con Dios, porque era como una carta que uno tenía para presentarle al Padre cuando algo no salía bien financieramente, uno dice, Señor, yo he diezmado. Pero ¿cómo es esa relación con el que me da todo? Que son dos cosas para mí hoy completamente distintas, completamente diferentes. Esa es otra tarea que hablábamos con Mari, que estamos trabajando, porque no le es fácil a uno poder quitar todas esas ideas que uno construyó, ¿cierto? Todo lo que uno estableció,
que son mis seguros, y no significa que no ahorre, no significa que no invierta, no significa que no trabaje, no significa que no haga cosas para pensar qué cosas puedo mejorar de mí, pero lo importante ahí es como entender cómo me posiciono, cómo me relaciono con eso que estoy construyendo. Y eso, en eso que estás diciendo es eso, o sea, el pensamiento es muy fuerte. Por ejemplo, si yo tuviera una empresa y mañana no la tengo, ¿cierto? ¿Qué pensamiento dejé dentro de mi ser frente a esa pérdida? Si hoy tenía un trabajo y mañana no lo tengo, ¿qué pensamiento queda dentro de mí? ¿Qué emoción queda dentro de mí frente a esa pérdida? O sea, ¿cómo lo manejo yo? O sea, ¿qué pienso frente a eso? Y eso me parece que es un tiempo muy propicio para nosotros, porque vamos a recibir una Torá. Y estos días yo he pensado mucho en la cuenta del Homer, porque yo digo, ¿por qué el Padre nos prepara 50 días para recibir una instrucción? ¿Sí? Un mandato de Él, una palabra de Él que me va a permitir en mi cotidianidad hacer cosas. ¿Por qué el Señor nos prepara? O sea, porque yo traigo muchos rasgos de esclavitud interior, en mis pensamientos, en mi inconsciente y subconsciente, que cada vez que recibimos la Torá, pues a mí me parece lindo ese día y hasta bailo, pero que eso coloque en mi corazón alguna acción profunda, yo, Dago, para mí, lo he estado reflexionando, o sea, ¿qué de eso está dentro de mi interior que cuando, por ejemplo, en casa proféticamente nos han dicho, si usted tiene una circunstancia, vaya a la Torá de la casa? Y yo hice un ejercicio esta semana y si uso 2 palabras, que es el Salmo 18 y el primer libro de Samuel 14:6, no hay más a donde yo haya echado mano en momentos difíciles de mi vida para decir, uy, sí, es que yo, Isaías 49 también. Bueno, pero ¿cómo va uno allá? O sea, ¿cuál es mi acepción? ¿Cómo me conecto? Eso tiene que estar en mi corazón. Y ese es un pensamiento que hoy queremos compartir con la casa frente a la cuenta del Homer y a lo que estamos trabajando para Chabot. Entonces, no sé si Elisa, Joana, Ima o acá en casa haga algún contexto para que comentemos. Hay 2 punticos más que trae la paracha. No, pues, bueno, referente a esto es que, bueno, uno todo lo repetimos, lo de vivir en automático, y nosotros hemos aprendido muchas cosas, o sea, tenemos mucho conocimiento hasta ahora de la cábala, muchos términos que ni siquiera yo me acuerdo cuando dicen de conceptos, pero pienso yo que si estamos todos los días pendientes de revisar el proyecto objetivo, o sea, de encontrarle siempre una explicación de qué pasó y de no dejar pasar las cosas por alto, por ejemplo, en un dolor, hacer un cierre de ciclo, de no, eso pasó y ya pasó, mañana amanezco diferente, hoy lloro y ya se me pasó mañana. Exacto, no, eso no pasa así, eso nunca pasa así si yo no lo traigo a conciencia, si yo no soy presente, o sea, si no valoro eso que me pasó, lo mido, por qué fue, para qué fue y lo asumo de determinada manera y lo hago consciente en mi vida, eso después se va a acumular con otra cosa. Eso siempre se va a ir acumulando. Entonces, lo que yo pienso es que cada día, como dice el Padre, vayamos prestándole la atención a las cosas, no para quedarnos en ponerle y vivir ahí rumiando dolores, sino en que cerremos ciclos, en que una muerte, una despedida, una cerrada de negocio, ¿sí? La terminación de una relación, como decían ahí, todo eso influye. Uno llega y dice siempre, ay, eso para adelante, sigamos para adelante, esa es la palabra que nos enseñaron. Sí, sigamos para adelante porque no nos hemos muerto y toca vivir, toca amanecer al otro día y toca seguir viviendo hasta que nos vayamos, pero hay que hacer el duelo y hay que hacer lo que hay que hacer sobre cada circunstancia. Exacto.
sobre lo que pasa día a día, uno reflexionar qué me pasó y qué tengo que hacer sobre esta circunstancia, o si no, se van acumulando muchas cosas en la vida, ¿sí? Que son después secuelas de enfermedades, que son manifestaciones del carácter, que son, bueno, muchas cosas que a uno le vienen, los que podemos llegar a una vejez, los que podemos llegar a una vejez, ahí vemos desarrollado todo lo que antes no hicimos, lo que antes no cerramos. Entonces, si Dios el Padre nos está preparando para esto, los más jóvenes y todo esto, que vayan tomando esa cultura, porque el judío hace mucho eso, de hacer el cierre diario de lo que ha pasado en su vida. ¿Sí? Ellos hacen el cierre y examinan, y además de que lo tratan de hacer diario, lo hacen para preparación del Shabbat también. Y además de que lo hacen para preparación de Shabbat, en cada fiesta vuelven y retoman eso. O sea, imagínense si ellos viven haciendo esto y de todas maneras tienen los desequilibrios, pues uno que vive en puro automático, ¿verdad? Y yo a veces digo que de todo esto que nos ha enseñado el Padre hasta ahora, pudiéramos hacer un ejercicio práctico, aunque sea de una parte en la vida, pues sería muy, muy beneficioso para nosotros y para nuestras generaciones. Yo todavía no le he entrado mucho a lo de a la rotación y a toda esa, y hoy tomaba lo del apóstol. Yo quiero centrarme como en hacer lo que tengo que hacer aquí, vivir, hacer ese proceso y todo eso, y pues yo sé que con el aumento de conciencia de pronto voy a entender, asimilo eso y lo voy a entender. Por ahora no me voy a esto, sino como hacer lo que me corresponde hacer aquí en Malhut, y ese proyecto objetivo que de verdad ahora me está resonando mucho más cada día para sanar todo eso. Pues digo yo, y volver más práctico esto. O sea, volver esto una vida práctica, que de verdad apliquemos diariamente, y verá que nuestras vidas van a ser más suaves, más ligeras, más de poder hacer esto. Y si no, esto se nos convierte, por ejemplo, que asumamos la muerte de una manera, pues sí, algunos la asumimos porque tenemos un carácter desde pequeño de hágale usted fuerte, pero por dentro está pasando otra cosa. Eso no significa que esté enfrentando ni con conciencia una muerte, sino que le enseñaron a que no tenía que llorar y hágale para adelante. Exactamente. Entonces, que seamos honestos en eso, si estamos realmente haciendo un trabajo interior y un trabajo de todo esto para tener una conciencia, sobre todo la unidad con el Padre. Yo en eso creo, Malencita, que es un ejercicio individual que se vincula colectivamente, porque cada uno de nosotros, yo creo que cuando hemos hablado, por ejemplo, de las letras hebreas y de cada palabra y de cada acción que pasa, hay algo que a cada uno de nosotros nos ha impactado dentro. Que yo lo reciba o no, o lo quiera asumir o no, ya es mi decisión. Pero yo pienso que todos hemos sido impactados por algún momento de todo lo que hemos vivido en este tránsito que hemos hecho de pasar a los principios hebreos. Ahora lo que me parece muy valioso de lo que acabas de decir es que yo pueda conscientemente asumirlo. O sea, porque mi vida era una vida que siempre estaba fuera de Dago, ¿cierto? Cómo me ven, qué hago, cómo me relaciono, qué establezco, y muy difícilmente dentro de mí. Ese ejercicio de cambio en este paradigma que hemos trabajado es fuerte para uno, porque ya no es si peleo contra los demonios externos, no es si batallo, sino es quién es Dago y cómo se relaciona. Creo que ahí tenemos una batalla cada uno de nosotros, y ese nivel de conciencia me permite hacer algo que, bueno, en filosofía se llama coherencia entre lo que pienso, lo que hablo y lo que hago, que es lo más difícil para nosotros. Normalmente hacemos una cosa, pensamos otra y sabemos otra, porque pues está todo eso que tú acabas de decir que tiene que ver con lo que yo traigo, y muchas veces eso es mucho más fuerte, ¿cierto? Yo estoy aquí en un negocio y me dicen, no, pero se va a ganar 100 millones, y digo, no, pero si soy honesto no gano nada. No, yo no,
y por dentro empieza esa lucha y usted dice, no, pero a la final yo no le estoy robando a nadie porque eso es legal. Entonces, firmo, ¿cierto? Claro, estoy en mi trabajo y me dicen, pero da lo mismo que usted llegue puntual a que llegue 10 minutos tarde porque eso no va a pasar nada. Entonces yo digo, sí, yo prefiero, si todo el mundo llega tarde, ¿yo por qué tengo que ser puntual? Eso a la final, sí, eso a la final ser puntual, mire todo lo que le lleva a uno es una gastritis. No, eso yo prefiero empezar a llegar 10 minutos tarde. Sí, todas estas cosas, yo creo que esa es la batalla actual y yo la vivo todos los días en cosas de mi vida cotidiana. Es una batalla entre ese ser que yo construí, entre lo que hoy estamos conociendo y entre la relación con el Padre que le dice a uno, no se relaje en esto, pilas en esto en su vida, ojo con esto que está pasando, ¿cierto? ¿Qué está sucediendo en la intimidad? ¿Qué está pasando en su pareja? ¿Qué está pasando en su hogar? Y uno eso como que lo quiere evadir, salirle por los lados, pero pues es el contexto de lo que hoy vivimos. Y yo creo que con todo lo que hemos venido realizando, cada uno de nosotros hemos dado un paso al frente en ese ejercicio. Pequeño, grande, no lo podría uno cuantificar, pero sí cada uno hemos dado un paso, porque las reflexiones nuestras no son las mismas de hace 1 año o 2 años atrás. Sí, pastor, adelante, que tú tenías 2 elementos más que ibas a tocar de la paracha de hoy. Sí, con respecto a la paracha iba a tocar el tema de los Cohen, ¿cierto? En cuanto al desapego de lo material y también que es como relevante el tema de que no podía ministrar, o sea, no podía estar en lugares públicos o ministrar públicamente ningún Cohen que tuviera algún defecto físico. Entonces, eso tiene unas significados. En cuanto al desapego, dice, el desapego interior permite disfrutar de la vida sin temor a la pérdida. Cuando la persona no se aferra a lo que tiene, se libera de la ansiedad que surge del deseo de conservar. Este estado genera una forma de libertad en la que el amor, las relaciones y los bienes materiales se viven con mayor plenitud. La conexión con la materia se vuelve más auténtica, porque no está condicionada a la necesidad de control. La conciencia de Cohen, que es el arquetipo, que es el que todos tenemos, reconoce que nada le pertenece en esencia. Todo lo que llega es una oportunidad de experimentar, de compartir y de elevar. Esta comprensión transforma la relación con la realidad y permite una vida más ligera, más abierta y más alineada con el flujo de la existencia. Eso en cuanto a los bienes. En cuanto a los defectos de los Cohenes, dice que el Cohen actúa como un canal entre dimensiones y su función requiere una correspondencia armónica entre lo interior y lo exterior. Esta enseñanza apunta a la coherencia y a la integridad del canal, más que a una valoración superficial del cuerpo. La armonía del servicio refleja una estructura ordenada en la conciencia. La forma del cuerpo se vincula con un proceso más profundo del alma. Cada aspecto físico refleja unas dinámicas internas, historias espirituales y necesidades de corrección de tikkun. Eso en cuanto a esto, o sea, no es, digamos que una persona, no es que el pueblo los levitas, en la tribu de Leví no hubiera personas con defectos. Lo que pasa es que no les era permitido ministrar públicamente por una cuestión también de que pues eso refleja estéticamente un testimonio, ¿cierto?, que no es lo que representa quien está ministrando, porque el que está ministrando está representando al Padre, se supone que es la perfección, que es lo... Y quien no lo tiene, no quiere decir que necesariamente tenga que estar mal, sino que, como lo hemos dicho, una persona que viene con
con un defecto físico, con una particularidad en su carácter o en lo que tenga, es parte de su ticún, ¿cierto? Que no tiene nada que ver con lo estético, pero para efectos del templo y de la administración en el templo, en público, sí se requería que no tuviera defecto. Por eso, inclusive para la misma ofrenda, el padre pide que sean, por ejemplo, que el animal fuera sin defecto, ¿cierto? Exactamente es lo mismo que representa el Cohen, en este caso es el Cohen el que representa la ofrenda. Pero fíjate que en ese contexto de lo que estás hablando debía ser complejo para un levita pertenecer a la tribu de Leví y tener un defecto. Porque usted por derecho propio eran los únicos que tenían esa disposición para ministrar. Entonces también, obviamente que sea parte del ticún de esta persona, pero era un ticún mucho más difícil, digo yo, en términos de, porque un defecto físico no iba a cambiar y él iba a estar siempre relegado a no poder ministrar. Entonces hay cosas de esas que uno, como lo que decía ahora Marlencita, uno lo puede ver como anecdótico en términos de lo que lee la palabra, pero ya cuando la persona tiene que vivirlo y asumirlo, ya es un tema completamente distinto, porque tiene que asumir una relación con él mismo, algo que tenía que él deconstruir y tiene que resolver dentro de su ser. Y eso es complejo, porque uno se puede observar a uno mismo en muchas de las actuaciones que a diario tiene. Y uno se da cuenta que a pesar de que uno dice, no, yo no, la riqueza no, el dinero no, cualquier circunstancia, entonces uno dice, si yo tuviera más dinero, si yo pudiera resolverlo con dinero, ¿cierto? Y el Señor le dice a uno, pero mira, Dago, es que es más, mira la riqueza que tú tienes dentro. Sí, Padre, pero si yo lo pudiera resolver, ¿cierto? Si yo lo pudiera tener, si tuviera eso, y es un tema que es muy profundo en uno, porque yo nunca olvido lo que decía mi padre, que mi padre decía, pero papá, es que usted está enfermo. Y decía, desde que yo tenga dinero lo resuelvo. Yo vendo 3 novillos y tengo para ir a pagar el mejor médico que necesite. ¿Cierto? Esas eran siempre las palabras de ellos. Ya cuando vino el problema real de teneidad de cosas que eran mucho más costosas, onerosas, entonces empezó a entender por qué era importante tener un seguro médico con nosotros, o porque no se resolvía con dinero, o tener una familia que lo apoyara, ¿cierto? Y en los momentos de que él, por ejemplo, se tomaba sus tragos y esto, lloraba diciendo que tiene unos hijos que no merecía, porque lo cuidaban, porque le ayudaban, porque lo han sustentado en sus momentos difíciles, y que él nunca había tenido pensamientos de eso para con su familia. Entonces fíjense cómo uno arrastra muchas cosas de esas, e inconscientemente en el interior de uno está todo eso almacenado. Y cuando vienen situaciones que a veces son hasta risibles para uno, pequeñas, uno se molesta y después como que reacciona y dice, pero ¿por qué me causa molestia esa situación? Y tiene que ver con esas circunstancias que son pequeñas, pero que en uno están muy, muy, muy arraigadas. Esta semana yo le decía a Mari, yo pensaba, ¿cómo me genera a mí todavía molestia que no salgan las cosas como yo las he planeado? Que no se den las cosas como yo las he organizado y estructurado. Porque además desde la ingeniería también eso se refuerza fuertemente en uno, de que todo tiene que salir bien porque uno ha hecho una planeación, porque uno ha hecho todo calculado, porque uno ha tomado, sí, y yo me he puesto a reflexionar eso muy fuerte dentro de mí, porque hay cosas de esas que uno todavía, aunque las habla, no las trabaja interiormente. Listo, no sé si hay alguien más, Elisheva, hoy te veo meditativa en el Fritz. Tienes muteado aún tu micrófono, Eli. Ya. Ay, sí. No, yo esta semana pensaba con la parashá, pensaba en el libro de Eclesiastés. El rico que guarda su abundancia para su propio mal, no la abundancia para bendecir a otro. Ese rico es probable que su heredad, sus hijos, no puedan tocar esa riqueza y esa riqueza se vaya y se quede en la casa de otro, de un desconocido. Que eso puede pasar, ¿no? El rico no duerme por esa abundancia mala vida, porque también puede haber esa abundancia con
como lo que tú decías, ¿no? Del negocio fraudulento, del negocio con doble, pues como con trampa. Esa abundancia tarde o temprano se va, no le queda a la heredad, o se va en otro tipo de tragedias, o en una enfermedad, o en una crisis fuerte. O sea, el problema no es ser rico, el problema es querer ser rico para no poder dar, ¿no? Como para no seguir ayudando a otro, como sí, como dicen los judíos, ¿no? Hay que recibir, pero también hay que dar, ¿no? Con la mano uno hace así y con esta mano uno también da. Y eso lo leí en Eclesiastés, hablando de este tema, que siempre me ha parecido muy bonito el libro de Eclesiastés y de los proverbios. Y también yo pensaba con las fiestas, pues yo quisiera hacerles una invitación. Yo sueño con tener un lugar para hacer mi zucca y yo no lo tengo, pero ustedes sí lo tienen. Ustedes tienen el lugar para hacer la zucca. Entonces yo les pido que este año lo hagan. Te esperamos acá para celebrar Sukkah. Pues no puedo ir para Sukkah, pero ustedes tienen el espacio. Y sí, me encantaría que lo hicieran porque hace unos años, cuando estaba en la construcción del edificio, el señor decía que ese espacio, ese balcón, era muy importante para la casa. Así es. Entonces yo sé, el señor no dijo que era para el azúcar, pero yo sé que es para el azúcar. Amén. Yo lo sé, yo siento que es para el azúcar. Entonces, si ustedes tienen un espacio, un pequeño balcón o lo que, sí, o algo, háganlo. De verdad que es una fiesta increíble. Nosotros no podemos hacerlo, pero ustedes sí lo pueden hacer. Entonces, los invitamos de verdad a que se organicen, a que lo hagan. Son 7 días increíbles. Y bueno, eso era lo que les quería compartir. Gracias. Sí. Muchas gracias, Elisita. Verdad que yo personalmente te agradezco mucho por ese apoyo, porque también ha sido mi sueño. Obviamente yo he esperado que juegue la cosa, pero yo también podía hacerlo, no tengo esa excusa. Sí, y yo también le había prometido al Señor que así fuera. Pues yo no sé mucho de levantar una cosa de esas, pero yo ya le había dicho, la levanto como yo pueda. No voy a esperar que otro la haga, sino yo la levanto. Yo tenía esa promesa, pero gracias por... Exacto, porque ahora Juve lo hace. Digo, me va a ayudar a hacerla. Amén, bueno, amén. Sí. Y si no, tranquilo, o sea, sin ponerme brava con nadie, voy a levantar esa azúcar. Y se la voy a mostrar, Elisita. Amén. Gracias, sí. Hazlo como tú lo sientas. Sí, tú igual sigues las instrucciones de la Torá y lo haces. O sea, es que eso es lo que cuenta para el Padre. Eso es el corazón, ¿no? La intención. Amén. Hola. Pero mira, Eli, que la emoción que tú traes en tu corazón es muy profunda. Es muy, muy profunda. Porque ese tipo de acción como la que tú estás dándonos ahora no se puede dar si no sale del corazón. Y por eso te emocionas y por eso para ti es tan representativo y tan significativo el hecho de poder construir la Sukkah, pero también de vivir la fiesta, que es Sukkot. Pero mire que no sé si les he contado el testimonio cuando yo empecé y con Amelia a vivir las fiestas, que nos íbamos para donde el rabino Jaime y otras que nos acogieron allí en un colegio cercano. Yo un día, y la pastorcita de allí del Chequiná, pues que le hice la pastorcita, yo estaba llorando y pidiéndole al Señor porque a mí me emocionaban las fiestas, y me acuerdo que estábamos en la de Hanukkah, y ella pues hablaba siempre con nosotros, nos atendía mucho, y ella fue la que me dijo un día allá en su casa,
en su iglesia, tú vas a ver que van a celebrar las fiestas. Y yo lloraba ese día con Amelia y decíamos, sí, entonces Amelia dijo, nunca más volvamos a hablar allá, no les volvamos a decir a ellos de fiestas, ni que vayan a ningún lado, ni nada, Leni, callémonos. Nunca más volvamos a decirle a Juven ni nada que nos acompañen del rabino o aquí a Chequina, nosotros sigamos viniendo. Entonces ella dijo, allá las van a celebrar, tranquila. Y cuando el apóstol y el pastor empezaron que la primera fiesta, nosotros con Amelia éramos, ¡ay Dios! Llegó el día. Así. Entonces ahora vamos a hacer nuestra tienda ya en el balcón. Digamos que el ejercicio había sido muy, pero muy, 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 muy bonito, digamos, no por la palabra, por el adjetivo, sino por lo que representa al interior de cada uno, al menos yo lo expreso. Porque estos tiempos han sido muy propicios, muy, muy propicios. Más que para venir a hacer la reflexión de la paracha, para poderla reflexionar en nosotros mismos, en nosotros como casa, como comunidad.